buenas tardes. Muchísimas gracias por estar nuevamente en Mujer y Poder, en esta tercera era que transmitimos a través de Regeneración, y nuevamente agradezco, como en cada ocasión, a mi amigo, a una persona además admirable, que quiero, que respeto mucho, Raúl Castellanos. Regeneración, Mujer y Poder, tercera era. Les recuerdo que este programa es grabado, porque luego se emocionan en los comentarios, de verdad. Muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por comentar, pero si dejan sus comentarios al invitado, que el día de hoy tenemos un invitado que pues seguramente ustedes le querrán preguntar muchísimas cosas, el invitado siempre los ve y eventualmente, de acuerdo con el comentario, les solicito también por favor que seamos respetuosos, pues él los contesta. Este programa es grabado, hoy es 1 de junio y reinició la nueva normalidad. Vamos a ver cómo nos va. Recordemos que desafortunadamente en México los casos siguen subiendo. Ya el número de muertes seguramente va a rebasar para el día martes los 10,000 por esta pandemia del coronavirus. El regreso a la nueva normalidad, que tenemos por ahí ya el semáforo, ojalá lo podamos pasar, Memo. Todo México está en semáforo rojo, excepto Zacatecas, que está en anaranjado. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Bueno, que se reinicien algunas actividades esenciales, justamente porque la economía mexicana pues no puede aguantar tantos días sin actividad. Llevamos ya aproximadamente 90 días desde que inició todo esto, pero les reiteramos a todos los que nos ven, no implica que dejemos de tener las medidas de contingencia. Ahora es cuando debemos fortalecerlas, porque el que empecemos a salir nuevamente a las calles implica que hay más riesgo de contagio. Entonces la petición, por favor, es: usen cubrebocas en espacios públicos, ya sean cerrados o abiertos, utilicen su gel antibacterial, no se toquen por favor la cara, no se lleven las manos a los ojos, a la nariz, a la boca, y de ser posible, los que aún puedan quedarse en casa, manténganse en casa. Y si tienen que salir, con todas las medidas necesarias. Oaxaca sigue estando en semáforo rojo, sin embargo también vamos a regresar a la nueva normalidad. No se regresa a clases, eso es muy muy importante, y pues este ciclo escolar seguramente va a terminar, ya lo dijeron las autoridades educativas, en línea, y será hasta que regresemos a semáforo verde que se puedan reiniciar las actividades escolares. ¿Cuándo? Eso lo dirán las autoridades federales, específicamente la Secretaría de Educación Pública. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y el día de hoy tenemos a Jaime Paz como invitado. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola Nadia, gracias por la invitación, también a tu auditorio, muchas gracias, con todo gusto, como siempre. Él es el líder en Oaxaca de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, y Jaime, evidentemente el tema sigue siendo esta pandemia y lo fuerte que le ha pegado en general pues a todos los sectores, pero de las más importantes, la que mueve pues gran parte de la actividad económica de México, es la industria de la construcción. Me gustaría, para empezar, que me dijeras desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, como líder de CATEM Oaxaca, líder del sindicato que engloba a la mayoría de los trabajadores aquí en el estado, ¿qué implicaciones a nivel económico consideras que va a tener la pandemia y cómo vamos a salir adelante después de todo esto? Estamos en el entendido que tú has tenido varias reuniones, entre otras con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, porque es momento en que todos hagamos un solo frente y que también tengamos confianza mutua. Es decir, si por algo nos caracterizamos en México es porque todos desconfiamos de todos. Así es. Entonces, pues desafortunadamente esta prueba que es el COVID también es un reto que tenemos que superar como seres humanos en México. ¿Por qué quieras empezar, Jaime?
Gracias. Bueno, nuevamente agradezco. Esta pandemia pues no solamente tiene implicaciones a nivel nacional, es internacional, todo mundo, y ya hoy ya no regionalizamos, sino lo que pasó en China, hoy pegó en el último municipio o el más lejano municipio de Oaxaca o de muchos países. Y en África hay, por cierto, rebrote de ébola también. Así es. Entonces estamos viviendo una era muy complicada, una época muy complicada en muchos sentidos. Y entonces las implicaciones económicas a nivel internacional, pues desde luego van a pegar en lo local. Ya no podemos pensar en que lo que pase en Alemania no nos va a afectar o lo que pase en China no nos va a afectar. Desde luego hoy las afectaciones, esta comunicación que tenemos, esta relación de economías que hoy tiene México, pues donde inclusive a veces pega en México y rebota en otros países. Entonces hoy tenemos que hablar de un mundo globalizado, de países que entraron en esta dinámica de una economía globalizada y que afecta hasta el trabajador más humilde, que nunca pensarías que estuviera sucediendo. Y bueno, desde el punto de vista en materia de salud, pues en una incertidumbre con tanta información falsa, confusa, posicionamientos de los gobiernos como el de Donald Trump que dice una cosa, funcionarios que dicen otra, la gente está asustada, la gente tiene una psicosis, entonces efectivamente hoy más que no hay un solo mensaje, son muchísimos. En Estados Unidos, además de esta, y tiene que ver seguramente, además de la pandemia y la crisis en salud, tenemos esta crisis social. Yo revisé algunos videos, seguramente los has visto también tú, Jaime, donde los manifestantes dicen, a mí no me importa que se queme cualquier negocio porque esos negocios no protestan cuando nos matan, y esta lucha es por la justicia social. En este escenario de pandemia que de por sí ya es crítico, que se vienen crisis económicas terribles, yo por ejemplo estoy muy preocupada, además de por México, por economías como la de Haití, que en general son temas muy delicados, que son países de una miseria que tú dices, sí, Nadia, también aquí en México hay mucha miseria, pero lo que llegamos a ver en estos lugares, que es, desgraciadamente viene un terremoto, los azota, viene cualquier fenómeno natural, los azota, parece que siguen viviendo en campamentos y no hay manera de que puedan ellos salir adelante. ¿Por qué es importante lo que está sucediendo en estos lugares y en Estados Unidos y en cualquier lado? Por lo que dices, Jaime, estamos absolutamente interconectados y no nos podemos despegar de las crisis de otros países. Y no vamos más lejos, la migración a México, desde el año pasado nos están llegando migrantes desde África para poder pasar a Estados Unidos por esta apertura que se dijo que se iba a dar en México y que al final ya no sucedió. De Cuba también haitianos nos están llegando, y pues eventualmente este caldo de cultivo, yo no sé a qué cóctel nos va a llevar. En México había planes muy específicos, por ejemplo el corredor interoceánico, el Tren Maya, muchísimos más. ¿Crees tú que se van a quedar en stand-by? El día de hoy ya la construcción reinicia, la industria también reinicia como actividad prioritaria. Perdón que te diga tantas cosas, pero sí estamos muy preocupados. Y si la pregunta es a ti, es porque justamente tú manejas un sindicato, estás al frente de un sindicato pues que tiene que ver de manera fundamental con cómo se lleva toda la economía del Estado. Sí, mira, tienes razón, y lo que pasa, insisto, en un país va a rebotar o va a afectar a una comunidad que ni te imaginas, ¿no? Y va a suceder en todos los ámbitos. Por eso es que nosotros como organización sindical o como confederación estamos convocando a la unidad nacional. Pero hay algo que pues, yo contigo he platicado mucho. Tenemos que dejar de generar mensajes de odio, porque tarde o temprano vamos a pagar el precio. En Estados Unidos se está pagando el precio ya
con el tema del policía que asesinó a una persona afroamericana, ¿no? George Floyd, y entonces todo lo que está pasando en Estados Unidos. Y se supone que Estados Unidos es una potencia, es primer mundo, y que la ley se cumple, y hoy están teniendo una crisis que se puede convertir en una guerra civil. Expertos lo han señalado al día de ayer. No se ha visto. Así es, el día de ayer 1 hora estuvo Donald Trump resguardado en un búnker. Eso fue una nota que estuvo circulando. Entonces, el precio que pagamos por tanto mensaje de odio contra nosotros mismos, tenemos que cambiar esa situación, pero no tenemos que esperar a que lo haga el gobierno. Esa es la postura de la CATEM. O sea, tenemos que empezar con nuestras propias decisiones y apoyar al gobierno. Tenemos que fortalecer a las instituciones, siempre lo he dicho, mucha gente se ha burlado y se ha reído de mí porque como si hay corrupción, si hay impunidad, sí, pero tenemos que empezar a cambiar pero necesitamos tenerlas. Necesitamos tenerlas. Donde no hay instituciones, donde no hay el ejercicio del poder público, pues hay vacío de autoridad y se convierte en anarquía. Y entonces si hay anarquía, pues cada quien hace lo que quiere y solo unos cuantos se benefician. Entonces tenemos que reeducarnos, tenemos la desgracia de sufrir esta pandemia, la desgracia de que se han muerto familiares, seres queridos o conocidos, y entonces estamos viviendo una crisis, pero entonces tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Y qué es? Reeducarnos porque pues aquí este virus no perdona cultura, religión, sexo, posición económica, agarra parejo. Y así nos puede pasar. Se va a crear un nuevo orden mundial, no sé si lo consideres así. Pues por lo menos el sistema ha demostrado que falló. Así es. Porque se supone que nosotros como ciudadanos le damos el poder a nuestros gobiernos y estamos en un sistema neoliberal, en un tipo de economía determinado, porque es la manera en que estamos protegidos. Y sin embargo, a la hora de venir una pandemia de esta magnitud, se demuestra que en los países más fuertes del mundo, y obviamente más en los más débiles, no hay manera de que nos puedan proteger. Y al final todo tiene que recaer en la responsabilidad ciudadana. Y ahí viene lo que comentabas, Jaime. Creo que también muchísimos mexicanos, oaxaqueños, ciudadanos del mundo hemos quedado a deber, y hemos quedado a deber los unos con los otros, porque yo comentaba con una amiga hace poco que decíamos, mira, esos que andan en la calle diciendo del coronavirus no existe, es culpa de nosotros, porque cuando íbamos a la escuela, los que no eran buenos estudiantes los mandábamos hasta atrás, y nada más nos interesaban nosotros y nuestras calificaciones, y los que hacían desmadre y déjalos que hagan lo que sea. Es también un poco el egoísmo de todos nosotros. Desafortunadamente llegan momentos como este donde pues nos arrastran, y yo no veo, Jaime, cómo poder empezar a reestructurarnos. Sí entiendo que el papel que tú juegas es fundamental, y ojalá en la misma postura que tú estás, estén los otros dirigentes de sindicatos, porque tú tienes un liderazgo que engloba a miles de personas, y a partir de ahí se puede empezar a reestructurar todo. Claro, mira, te voy a citar un ejemplo. Nosotros tenemos ya varios contratos en todo el país. A mí me ha tocado participar con las grandes empresas son empresas internacionales, inclusive una de las empresas muy grandes en México. Pero nuestro planteamiento ha sido diferente. Primero, estamos pensando en estabilizar la economía de las empresas y que realmente le lleguen los beneficios a los trabajadores. Y tengo la fortuna de estar muy cerca de mi líder, el senador Pedro Aces, que me da la oportunidad de expresar este tipo de planteamientos, de ser ese factor de equilibrio, ya no pensar, y perdona que lo exprese así, en que el sindicato agandalle, tanto agandalla a la empresa
como a los trabajadores. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Es legítimo o se vale hacer riqueza, pero tiene que ser legítima. Ojalá todos pudiéramos acceder a riqueza legítima y seríamos un país muy, muy grande, próspero. Pero tenemos que cambiar esa visión. ¿Qué hicimos en el contrato del rompeolas? Y esto yo lo había venido diciendo también. ¿Dónde es ese contrato? En Salina Cruz, que es la escollera para retener la contención de las olas, por eso el rompeolas en el puerto de Salina Cruz. Nosotros ya tenemos firmado el contrato y no se firmó a lo obscurito. Fue con la empresa, negociamos, vimos las mejores posibilidades para la empresa, para los trabajadores. Hoy los trabajadores saben cuánto van a ganar, no está escondido, el contrato es público. Y otra, el presidente, el gobernador y el senador nos instruyeron a mí y al ingeniero Arnulfo de que debe haber un rol para todos en el puerto de Salina Cruz. Todo aquel que tenga un camión, independientemente de las siglas, y él ya hizo el anuncio, yo lo venía diciendo desde hace algún tiempo, aquel que tiene un camión en Salina Cruz y quiere participar en los trabajos, que además va a ser pagado lo justo, puede inscribirse con nosotros. Nosotros tenemos el CATEM. CATEM tiene el contrato, digo, y ¿qué es lo único que estamos pidiendo? Que es con reglas, piso parejo y que a todos les vaya bien. Que no haya un abuso por parte de ningún líder para que meta más camiones de mi cuate o meta unos camiones que traigo de otro lado. No, lo típico. Lo típico. ¿No? Es trabajo para todos, siempre lo he manifestado. En cualquier organización hay personas que salen día a día a buscar el ingreso para sus familias. Y entonces hoy somos transparentes, no cobramos cuotas ni a las empresas. Tenemos un acuerdo nacional de no cobrar durante estos tiempos de crisis la cuota sindical y entonces para no afectar la economía. Entonces tiene que ser para todos, pero una de las razones, yo soy parte de la sociedad, tengo que promulgar con el ejemplo, decir, ok, vamos a cambiar esto, yo empiezo. En mi cancha, poquito que sea o mucho que represente, pero ya lo estoy haciendo. Bien, sí, adelante, perdón. No, y eso tenemos que ponernos de acuerdo. Hay resistencias, hay gente que creció en esa forma del pasado. Es un negocio, así vive. Es un negocio, se vuelven millonarios. Pues ahí está Romero de Champs y cuántos líderes sindicales que a través de las cuotas sindicales, sin haber transparencia en el manejo de esas cuotas sindicales, se enriquecieron. Y apoyados por el gobierno también, ¿eh? En contubernio. Entonces tenemos que cambiar esa situación. Por eso yo pienso que sí se puede hacer. O vamos a pagar un precio muy caro y vamos a hacerlo de todas formas. Claro. Jaime, me gustaría que me comentaras un poco cuáles son los pasos o cuál es el plan de CATEM para aportarle a Oaxaca a esta reactivación. Es decir, ya vimos que te reuniste con el gobernador, me queda muy claro que pues todos los sectores del sindicato están muy activos. ¿Qué hay para Oaxaca? Vamos a volver a tener, buen flujo en la economía. Recordemos que la construcción es la que mueve pues, los demás sectores. Sí, claro. Mira, el gobernador hizo un anuncio de una inversión de 4,000 millones de pesos que le autorizó el Congreso para obra pública. La Federación también va a meterle recursos importantes al proyecto transoceánico, ya en algunas otras en la costa, y va a impactar en algunas obras en Tuxtepec, en la cuenca del Papaloapan. Se ha metido el presidente a la Mixteca. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Oaxaca está muy desprestigiado el tema sindical en materia de transporte, ¿no? Utilizaban a los taxis o mototaxis para cerrar avenidas y lograr conseguir un contrato. Para cosas peores. Y cosas peores, ¿no? Evidentemente, cuando te metes cuando traes la indicación de mi líder y otra visión de poner orden para garantizar, porque los empresarios lo que quieren es que esté garantizada la inversión, y que ¿cómo la garantizas? Bueno, paz social, estabilidad laboral, y que te dejen trabajar. Y que te dejen trabajar. Sí, porque les paraban obras, negociaban, había extorsión, había muchas cosas negativas que nosotros ya no hacemos. La industria de la protesta también. Así es.
Y entonces, yo creo que sí se puede porque ya lo hemos demostrado. Y desde luego, cuando entras a algo sucio te salpicas los zapatos. Pero si te mantienes en una sola línea, que es la visión que nosotros tenemos en un principio quisimos ponernos de acuerdo con el líder que en aquel momento estaba con la CTM, con los jóvenes Villaseca, que todos ya están detenidos por andar en otras cosas fuera de lo que es el sindicalismo. El sindicalismo es una cosa y la delincuencia. Y aquí nada más un paréntesis antes de que nos sigas diciendo todas las obras que van a hacer con la CATEM. ¿Por qué se mantiene este discurso que incluso han retomado medios de comunicación que desde mi punto de vista son serios? ¿Por qué sigue esto de que existe un CATEM joven? Jaime, o sea, hasta el cansancio has dicho que no existe, pero llega Lupita Díaz, que fue la que lo dijo, y dice, son los de CATEM joven. CATEM joven es parte de CATEM. ¿Qué pasa con CATEM joven, Jaime? No, hay un sindicato nacional que se llama Sindicato Joven, así es su razón. No tiene nada que ver con CATEM. Tuvo que ver con CATEM porque él era el secretario general del Sindicato Joven, así solo se llama, Sindicato Joven, que es su razón social. Era Pepe del Olmo, que era el secretario general de la CATEM en la Ciudad de México. Hoy ya Pepe del Olmo no está con la CATEM. Pero no hay ninguna toma de nota, ningún documento oficial que acrediten a CATEM Joven. CATEM Joven se lo pusieron ilegalmente, lo utilizan ilegalmente porque se afiliaron al Sindicato Nacional Joven y como pertenecía a la CATEM, pues decían era CATEM, pero no, nunca lo fue, ni lo ha sido. Entonces la pregunta es directa. ¿CATEM Joven tiene que ver con ustedes? Nada que ver. Y si no es CATEM, ¿qué van a hacer ustedes? Porque el nombre lo traen entre las patas. Es decir, estamos hablando incluso de algunas acusaciones hasta de delincuencia organizada, de balaceras en plena calle, Jaime. Sí, claro, mira, siempre hubo el deslinde, no nada más cuando estuvo la detención, sino inclusive se agudizaron las amenazas de muerte, perdón que lo diga así. Cuando yo fui el que señalé que los hermanos Villaseca fueron los que balacearon ahí en el ADO, inclusive a uno de los alebrijes, a una persona que pertenecía, o no sé si pertenecía a los alebrijes, hicieron detonaciones de arma de fuego hacia el ADO. Yo fui quien los denuncié, que eran ellos. Había que ya sacar a la luz pública. Esa es una de muchas cosas que hacían, muchas. No tienen nada que ver con nosotros. Inclusive cuando tomaron protesta, nosotros no convocamos a ir a bloquear su evento. Eso hubiera sido lo más fácil. O poner retenes con transportistas que pertenecen a nosotros y quitarles las calcomanías de CATEM Joven. Pero que íbamos a generar violencia, más violencia. Y yo tengo que ser muy congruente con lo que hago y digo. Y no generamos violencia. Que se hicieron las denuncias públicas, los deslindes públicos a través de las redes sociales, en entrevistas, contigo en algunas ocasiones, con otros medios o comunicadores, hicimos las denuncias correspondientes. No tenemos nada que ver, no es nuestra práctica. Hoy, ¿por qué tenemos los contratos más fuertes en el país? Pues porque los empresarios confían en lo que hemos venido haciendo. Pero también lo están utilizando para golpear políticamente a Pedro Aces. Es decir, yo he leído una cantidad de comentarios, básicamente en redes sociales, y algún comunicador también irresponsable que existen en la radio, diciendo el sindicato de el senador Pedro Aces es el de CATEM Joven y es el que está haciendo en Oaxaca una cantidad impresionante de delincuencia, ¿no? Porque pues tampoco somos ingenuos. Al final todos quieren llevar agua a su molino y la fuerza que está tomando CATEM es muy importante a nivel nacional. Sí, claro. Y todos lo huelen electoralmente, tengan o no intenciones al respecto. Mira, evidentemente alrededor de estos jóvenes que se autodenominaban ilegalmente CATEM Joven, hay 2, 3 funcionarios y políticos. Y yo he tenido el valor, pero no quiero entrar en esa confrontación. Se los he dicho en su cara, se los he dicho, tengo el valor, tengo los pantaloncitos para decírselos. Y
Pero hay intereses también, hay intereses de las mismas prácticas de siempre. Y la verdad, todo es por dinero. Por dinero y pues por el poder, la fuerza que... Dinero, poder y los negocios alternos que no eran lícitos. Así es. Pero hoy tenemos mira, dicen pobres comentarios que hacen, pobres, muy miserables. Muy miserables. Yo les digo textoservidores, ¿no? Agarran y... Ese sindicato se llama Libertad. Aparte es la Confederación Libertad, que es encabeza Hugo Bello y Guadalupe Díaz. Son dos cosas diferentes que en su momento tuvieron maridaje. Se separaron, está bien. Pero no significa, yo sí digo las cosas con claridad. Ese sindicato se llama Libertad porque así está su toma de nota. Que no pertenezca a la Confederación Libertad es otra cosa, ¿no? Pero simplemente también la intención de querer integrar a CATEM con CATEM y todo el peso que tiene con lo que está sucediendo con estos jóvenes, ¿no? Jóvenes porque así se llama el sindicato. Que no es CATEM Joven, que ellos integran el nombre para, pues, evidentemente, pues, sentirse con peso, tener cierto peso, pero también, pues, para desprestigiar, porque lo cierto es que están cometiendo actividades delincuenciales. Muchas actividades ilícitas. Y quiero decirte que, mira, la semana pasada fue su detención, ¿no? Y entonces, cuando los detienen, se mueven en Plaza Bella sus grupos, que la gran mayoría son taxis que no cuentan con los permisos para circular, son taxis, mototaxis y taxis piratas. Pero no duró mucho el bloqueo. Ningún taxi de CATEM, no hubo ningún bloqueo por parte de nosotros. Ahí está nuestro deslinde. O sea, no nos interesa que salgan. Al contrario, quien viole la ley, inclusive yo, si estoy fuera de la ley, tendré que ser sancionado conforme a derecho. Bien, obviamente vamos a seguir hablando de ese tema porque pues hasta que no quede claro que CATEM Joven no existe y que solamente es joven, están utilizando el nombre de CATEM por diversos fines, pues va a seguir desafortunadamente vigente. Pero sí me gustaría, Jaime, retomar hacia cuáles son las obras que tú consideras obras insignia que van a realizarse en Oaxaca y que nos van a ayudar a la reactivación económica del Estado. Claro que sí. Nada más si me permites para concluir y cerrar el tema del sindicato joven. Hoy ya detenidos los líderes visibles, los hermanos Villaseca, el señor Odín y otros ahí que andaban haciendo ahí temas de delincuencia organizada. Hoy, quien quiera pertenecer a la CATEM, las puertas están abiertas. Si quieren portar con orgullo nuestro emblema, que es CATEM, solamente CATEM, las reglas son muy simples: no bloqueos, no extorsión, no violencia, y que se pongan a trabajar. Y no se dé transporte para otros fines. Mira, ahí, sí, claro, desde luego, pero ahí no está en nuestro control. Luego me acusan a mí y me suben a mi cuenta personal de Twitter, y estas calcomanías que van subiendo el cerro del Fortín, una pipa. Es la autoridad. Si una persona de CATEM viola la ley, pues que la autoridad la sancione, que no sea el emblema de CATEM motivo de impunidad. O sea, quien viole, yo no soy el papá de todos y a veces ni a mis propios hijos controlo, menos a los transportistas que en ese medio estaban acostumbrados a ser arbitrarios en contra de la autoridad. Hoy les damos ese mensaje a la autoridad también de decirles: aquel que viole la ley de tránsito en materia de delincuencia organizada, lo que sea, procedan contra ellos. La CATEM, lo que tiene que ser. La CATEM como organización no se va a mover para bloquear o pedir que liberen a tal o cual. Yo he platicado con el fiscal, sí, le decía, yo no te vengo a pedir nada de impunidad para nadie. Nada más que lo contrario, por favor. Nada más que sí garantizar la seguridad de los ciudadanos y la administración de la justicia, no que sea justa. Pero bueno, y hoy abrimos esa posibilidad a aquellos que quieran integrarse a la CATEM, es bajo estas reglas. Si hacen algo indebido, será responsabilidad de ellos, no como gremio de la CATEM. Y entrando en materia, sí, las obras representativas, pues mira, en el proyecto transoceánico hay muchas obras que van a impactar inclusive en valles centrales.
ya se habla del Libramiento Sur, la construcción del Libramiento Sur y de algunas obras para muchos municipios para activar el tema de materia en construcción. Hay algo muy importante ahorita. Nosotros con el Infonavit, con el delegado del Infonavit, estamos impulsando el tema de la vivienda, de la construcción de la vivienda. Y que quienes desarrollen les den la oportunidad de participar a varias empresas, que no hay empresas favoritas. Por favor. ¿No? Nosotros estamos... Que eso ha sido como que eterno, ¿no? Sí, claro. Fíjate que te voy a decir... En Infonavit y en todos lados. No, era una práctica común porque así eran las reglas del juego, ¿no? Hoy con el delegado del Infonavit tiene otra visión, es el maestro Juan Jacobo. Sí, joven y no se ve maleado. He tenido también la oportunidad de entrevistarlo, pues ojalá y esa camada... Ojalá y esa camada de verdad nos ayude a sacar adelante a Oaxaca y con todo lo que estás haciendo también, Jaime. Sí, mira, el asunto es darle la oportunidad a todos para que se corra la riqueza, no que sean todos los que tengan acceso a hacer obra. En alguno de nuestros contratos va a haber de colectivos de trabajo, las empresas van a subcontratar a constructores. Nosotros hemos pedido así como pedimos que sean los camioneros, los trabajadores de las regiones hagan la obra, también así lo pedimos para las empresas oaxaqueñas. Yo no conozco a muchos constructores, y yo nada más he dicho, denle la oportunidad de esos subcontratos a las empresas oaxaqueñas. ¿Por qué? Porque ahí hay trabajadores oaxaqueños, son empresas que han arriesgado dinero durante muchos años. Que han creído en Oaxaca. Mira, perdón, me voy a meter en un tema ahí que no les va a gustar a mucho. En el gobierno de Gabino... Me encanta hacer eso, Jaime. En el gobierno de Gabino... Sí, claro. Hay que señalar lo que se ha hecho mal, o sea, pero con bases, no como especulación. Pero me encanta, yo no quiero molestar, pero en el gobierno de Gabino Cuen, quienes se favorecieron con la inversión y con la riqueza de Oaxaca fueron empresas constructoras de fuera. De Monterrey, Puebla, Estado de México. Hoy que les den la oportunidad a los oaxaqueños que le han invertido y que han arriesgado capital en Oaxaca, ¿no? Y además la impunidad con la que hicieron las cosas en ese gobierno, ¿no? Y obliga también al gobierno de ahorita, porque muchos dicen que puro Estado de México y también puro Puebla son constructoras oaxaqueñas las que están haciendo las cosas. Fíjate que mis contratos colectivos de trabajo a muchos son oaxaqueños. El problema está que a veces nosotros los oaxaqueños nos metemos el pie solitos y nos autopegamos. ¿Por qué razón? Porque no se organizan y se grillan entre ellos mismos y se pelean los contratos entre ellos mismos, y bueno, aunado a que quieren meter contratos con algunos sindicatos que pues sobreprecios, Eso déjalo muy claro, Jaime, porque pues también a la hora de exigir tenemos que ser muy claros, y de repente esta visión tropicalizada, vamos a llamarla así, de que pues porque somos de locales tenemos que, nos tienen que dar los contratos, y no importa si yo le subo el precio, y no importa si yo pues me ando aliando con gente que ha tenido malas prácticas, no importa si que ya quedé mal, y en mi currículum y en mi trayectoria hasta que quedé mal, no importa, porque como yo soy local, me tienen que dar las cosas a mí. Eso también hay que dejarlo muy claro, pero me gustaría, yo no sé si haya la posibilidad o si ustedes tienen algún esquema que permita que los empresarios oaxaqueños no se tengan como algún directorio para que se puedan subir, o eventualmente para estar monitoreando pues con qué empresas oaxaqueñas están trabajando, básicamente también para pues que se tenga la certidumbre de que sí le están abriendo las puertas a los constructores oaxaqueños. Mira, nosotros hacemos esto, y hay gente que le gusta y hay gente que no, pero tampoco me quita el sueño, la verdad, ¿no? Mira, yo hablo bien del presidente, podrá hacer las cosas correctas o no, fallará en algunas cosas, en otras no soy yo para juzgarlo, yo estoy en la actuación de lo que nosotros venimos desarrollando. De igual forma hablo del gobernador, porque hay que explotar lo bueno que se hace y lo malo pues hay que corregirlo. Pero mira,
El gobernador da mucha apertura y el gobernador te escucha, el gobernador te ayuda. O sea, tenemos un gobernador que tiene sentido humano. Yo lo he platicado con él en muchas ocasiones y la verdad ha ayudado o nos ha permitido a nosotros crecer con apertura, con muchas cosas, ¿no? O sea, esta es la visión de trabajar bien, de hacer las cosas correctas, de impulsar que se fortalezcan las instituciones, de precios justos en el pago de los trabajadores, de contratos que no son obras a sobreprecio, que no, o sea, nos ha dado esa apertura y le reconozco su gran sentido humano y visión de Estado. Igual al presidente, el presidente pues le está invirtiendo mucho a Oaxaca. Hay que organizarse y hacer planteamientos buenos, no hay que ir solo. A su evento nacional, ¿no? Así, el senador Pedro Aces mantiene mucha comunicación con el señor presidente, también con el gobernador, también yo tengo comunicación con el gobernador, y esa es la apertura que te da, pero si no te acercas y si vas y nada más dices es que o vas a hacer planteamientos que están fuera de una realidad, pues no te van a dar la oportunidad. Es ponernos de acuerdo y no se trata de ir a cerrar calles, no se trata de ir a porque otra vez vamos a regresar al círculo vicioso. Es que mira a los oaxaqueños. Tenemos que la prioridad que nosotros tenemos es garantizar la estabilidad laboral para generar certeza en la inversión. Ajá. Y lo hemos logrado. No solamente en Oaxaca, lo hemos hecho en México. A mí me ha tocado ir a otras partes de Oaxaca, otros estados, de la República, e inclusive hemos ido a otros países a generar. Sí. Hoy China nos reconoce, hace unos días hice una publicación de que países de Asia, de Europa, Canadá, Estados Unidos, empresarios, inversionistas, el Fondo Migrante nos reconocen eso de que estamos generando estabilidad. Jaime, vamos a requerir otra entrevista porque hay muchos temas que se quedaron en el tintero, nos tenemos que ir, entre ellos justamente lo que hablabas de Fuerza Migrante, esta gran alianza que va a hacer CATEM con los hermanos migrantes y que va a tener tantísimos beneficios por una parte, pero por otra parte también el gran trabajo internacional que has hecho, que pues, lo tienes que reconocer tú mismo y decírselo también a los demás, porque implica una cantidad muy, muy grande de inversión y inyectar esos miles de millones de dólares a obras en Oaxaca, pues es algo que obviamente nos va a beneficiar, pero seguramente va a requerir un trabajo de filigrana, por lo que comentamos, de las organizaciones, y que todo el mundo le tiene miedo a las organizaciones. Viene una gran obra que puede detonar muchas cosas, o que puede tener el crecimiento, donde hay sindicatos que están cuidando que llegue el dinero a manos oaxaqueñas, y de repente hay una organización que se mete para decir, a ver, si no me das así mi archi ultra mega mocheada, yo no dejo que las cosas continúen. Me gustaría, Jaime, que cerraras el programa con una exposición acerca del tema que quieras, porque insisto, pues se quedaron, no sé, como 100 en el tintero. Mira, hoy, ¿qué les pedimos? Independientemente de lo que escuchen, nosotros estamos haciendo algo que no solamente se nos reconoce en todo el país, sino ya en el extranjero. Estamos garantizando, que les quede muy claro que estamos garantizando estabilidad laboral. ¿Y cómo se garantiza la estabilidad laboral? Haciendo las cosas correctas. Es decir, ni explotar, ni extorsionar a las empresas, ni obligarlos a que tengan sobreprecios, y al trabajador darle lo justo, ¿no? Ese es en primer lugar. Y le digo a algunas autoridades, porque no es el gobernador, son algunas autoridades que asuman su responsabilidad, como es el caso de lo que está pasando en Salina Cruz, que grupos minoritarios con camiones volteos ilegales, o sea, piratas, taxis piratas, que tienen averiguaciones previas, que se han dedicado a la extorsión, cierran proyectos de mucha dimensión. Entonces, conciencia para todos. Hoy tenemos que actuar con conciencia y con confianza a nuestras instituciones. Y vamos a fortalecerlas, y vamos a ser transparentes, y vamos a actuar y a dar el ejemplo que podemos cambiar esto. Nos vienen tiempos muy difíciles. Y ahí ya nada más, aprovechando que luego platicas con el fiscal, yo creo que a ver si lo puedes llevar el mensaje de todos los oaxaqueños,
que está muy feo que se negocie la ley. Es decir, una cosa es que pueda haber apertura al diálogo, pero otra cosa es que grupos cierren lo que sea, cierren una carretera, cierren las obras, cierren lo que sea, y aduzcan libertad de expresión. Es decir, si se está cometiendo un delito o si estas personas tienen que pagar frente a la ley por N cantidad de ilícitos que han cometido, ¿por qué no ni siquiera se abren luego carpetas de investigación y andan tan orondos en Salina Cruz, en Oaxaca de Juárez, un poco en cualquier lado? Yo creo, Jaime, y tú también lo has comentado, aunque con otras palabras, que la ley no se debe negociar. Quien quiebre la ley tiene que remitirse a la justicia, y nuestras instituciones de justicia en Oaxaca tendrían que hacer lo propio. Es un proceso, yo sí creo mucho en el fiscal, o sea, la verdad, lo que yo le he visto... ¿Tú por qué te llevas con él? Independiente... No es cierto, fiscal, le mando saludo. Independientemente de eso, se me hace un hombre pulcro, También se adapta a las circunstancias que se viven en Oaxaca. Que no se adapte tantísimo, caramba. Pero ha habido cambios, créeme que ha habido cambios. Hoy la detención de en el tema que yo estoy, sí también, la detención de Marcos Sánchez, que era protegido inclusive por otro tipo de personas que están en la política, de los Villaseca, de muchas detenciones que a veces no suenan mucho, pero sí ha hecho las detenciones, y no solamente eso, sí los han vinculado a proceso y además están purgando ya condenas. Entonces eso le damos un 2 en escala del 1 al 10. Entonces sí está haciendo, desde luego Oaxaca, mira. Se cuece aparte. Pero ya tenemos que cambiar eso de que todo está mal menos lo que yo hago. O sea, si mi hijo roba, ay, protéjanlo y pidan. También eso es parte. Y estos aparatos que amedrentan mucho a la policía, a los policías. Qué coraje, porque cuando te pasa a ti que te roban algo o eres violentada por cuestión de género y te están grabando, el policía pues ya lo intimidas y ya no actúa. Pero eso es porque no importa, porque es alguien de fuera de tu círculo de familia, amistad. Pero cuando te toca, exiges justicia. Pero uno mismo ha hecho que se debiliten las instituciones. Claro. Bien, entonces CATEM está haciendo lo propio. Vienen muchas obras para Oaxaca, se está trabajando en conjunto, privilegiando la unidad, privilegiando el cumplimiento de la ley, que es al final lo que va a traer la paz a Oaxaca. ¿Algo que desees agregar? Pues que debemos de actuar en un conjunto como sociedad. Los políticos ya deben de tener otra visión de lo que es la política, lo que viene. Ya no es, yo no sé para qué quieren ser presidentes municipales, diputados, todo eso, si lo único que están buscando es negocio, pues no es así las cosas. Yo lo sostengo, no voy a ser candidato, y hay muy buenos hombres en Oaxaca, muy buenos oaxaqueños. Y buenas mujeres, por favor. Oaxaqueñas y oaxaqueños, claro, que pueden sacar adelante a Oaxaca. La verdad es que mi reconocimiento, mira, yo administro algunas empresas, y la gran responsabilidad las tienen las mujeres. O sea, yo no porque les hagamos el favor, esa es otra cosa, no me hagas el favor de respetar mis derechos como mujer. Yo tengo la obligación de respetar tus derechos y los de cualquiera. Esa es la mentalidad, no, porque está de moda, y pues conocemos a muchos, y tú los conoces ahí, que sí hablan de igualdad, de equidad de género, de respeto, pero pues son hipócritas, unos patanes. Hipócritas y ridículos. Pero bueno, nosotros estamos para apoyar y respetar como obligación del ser humano de respetar los derechos de todos. Claro, la equidad. Pues muchas gracias, Jaime. Recuérdanos por favor tus redes sociales, porque es importante, y pues cualquier rumor, cualquier noticia que no sepa si es cierta o no, la verdad es que denle seguimiento, porque en cada ocasión siempre está subiendo ahí tus posts o los twitters, y pues ahí nos informamos de manera fidedigna lo que tenga que ver con la CATEM.
porque de repente incluso te digo, o sea, comunicadores que tú dices, no es posible que esté diciendo esta barbaridad, que es una mentira. Vámonos a las fuentes oficiales, y en este caso, pues para lo que se refiere a CATEM, transporte, pues es el líder en Oaxaca del tema. A mí me da mucha risa. Que no, a mí me da... Periodistas de investigación y pues se exhiben solitos cuando hacen... Es que se dejan presionar, se dejan presionar. Quita el sueño, o sea, no nos afecta, o sea, a mí no me afecta que digan que yo conozco mi realidad, pues, estoy seguro de lo que estoy haciendo, ¿no? Es CATEM Oaxaca en Facebook o Jaime Paz. Yo les recomiendo que sigan a Jaime Paz, porque luego le mete cosas así bien interesantes a sus post señalamientos que tú dices, wow, Marter Oaxaca. Si algo me ha permitido el senador Pedro Aces es hablar de frente y hablar claro y fuerte. Y Twitter es Jaime Paz. James Paz, Jaime Paz, ¿no? @Mr. James Paz. Mr. James Paz. Es porque así Y también tenemos el Twitter de CATEM Oaxaca, @CATEM Oaxaca. Perfecto. ¿No? Y CATEM Oaxaca es nada más CATEM, no hay juventud. No hay CATEM joven, no es ni que ya viejo, estén muy ni betarros, kinder, pero es nada más CATEM. Es solamente CATEM Oaxaca. La juventud Oaxaca. es un estado del alma, también dicen, pero no tiene nada que ver con ese sindicato. Así es. No, de hecho, en breve ya subiré a mis redes la toma de nota, donde se acredita que yo soy el secretario general de la Federación de Trabajadores y Empleados de Oaxaca, que sería FATEO. Pero también eres como el tesorero, ¿no? Yo soy el secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Y represento. O sea, con Jaime es con quien hay que hablar. Pero me gusta más el tema y fíjate que quiero comentar, si es breve, a nivel personal, dice que cuando hagas algo de corazón no tienes que andarlo publicando. Y hemos participado en cinco misiones humanitarias de protección a una fundación italiana que vino a ayudar migrantes en la frontera. Dimos protección de seguridad, aseguramos sus insumos, pero también nos tocó lavar camas y lavar colchones y trapear y todo eso, y eso no nos quita, no nos hace menos ni más. Yo convoco a todos de que si podemos hacer algo por el ser humano que está a tu lado sufriendo, hagamos acciones en favor de quien lo necesita, acciones humanitarias. Y hemos participado, no como CATEM, pero hemos utilizado nuestras relaciones con empresas de seguridad privada que consta, porque subí una fotografía donde estoy armado, pero yo soy secretario general del Sindicato Nacional, de la sección 20 del Sindicato Nacional de Seguridad Privada. Nosotros estamos dentro de la ley, podemos... Tu arma está registrada, tienes permiso. No a mi nombre, está a nombre de la empresa que la licencia colectiva es una empresa que tiene permisos por parte de la Sedena para contratar personal calificado y poder... Y fue además un auxilio para proteger muchos insumos para ayudar a hermanos migrantes que estaban atorados en la frontera. Bien, insisto, necesitamos otro par de programas, por lo menos. Gracias, Jaime. No, a ti y a tu auditorio, y gracias a nuestro amigo Raúl. Gracias, amigo Raúl. Y ahorita nos vamos a ir con sana distancia, con muy sana distancia, pero vamos a brindar así muy de lejos con unos mezcalitos, porque estamos en Oaxaca y es necesario. No, claro, además. El mezcal es bueno. Siempre. Llega a ser un comentario, pero mejor lo hacemos ya que no haya cámaras. Muchísimas gracias. Gracias. Bye.